Hola, buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video del curso de programación avanzada en C. En este video continuamos viendo lo que es trabajo con base de datos y vamos a empezar a ver lo que son las sentencias preparadas. Antes de ir en sí al tema, les voy a comentar un poco, digamos, la razón por la cual los videos muchas veces están bastante separados, ya que no me acuerdo cuánto tiempo ya pasó del último video, no sé si algunos meses, ¿sí? Un poco para justificar, ¿sí? El tema de a veces hay gente que está siguiendo los videos y me pregunta cuándo vas a continuar con los videos, por ejemplo, de base de datos, ¿sí? Quiero aclarar que estos videos realmente los hago cuando dispongo de tiempo libre, ¿sí? De mi día a día para realizarlos. Estos videos, al ser un curso ya que estamos en una complejidad mayor, requieren de un tiempo de preparación, de bastante preparación, ya que yo tengo que preparar el video, tengo que leer documentación, ¿sí? La mayoría de los temas que yo doy en el curso no me los sé, no me los sé de memoria tampoco, pero tengo que investigar, averiguar, hacer ejemplos, ¿sí? Así después yo se los transmito a ustedes a través de un ejemplo y se los explico, ¿sí? Esto lleva un tiempo. Y también el hecho de que yo personalmente no dispongo de mucho tiempo en el día a día debido a trabajo y estudio. Muchas veces no dispongo del tiempo para hacer, digamos, estos videos. Entonces, generalmente cuando encuentro un hueco, cada semana, ciertas semanas, cada, digamos, a veces meses, recién encuentro algún espacio libre para realizar, para sentarme, preparar estos videos y después grabarlos efectivamente, ¿sí? Bien, hecha esta aclaración, espero que se entienda. Vamos a seguir viendo lo que es el manejo de base de datos. Vamos al código. Bien, ya estamos acá en el dev C++. En donde nos habíamos quedado en el video anterior era en ejecutar consultas con filtros, ¿sí? A través de los queries simples. Y les había mencionado que existía un problema aquí grave de seguridad, que era la inyección SQL, que les digamos, dejé como tarea que averigüen más a aquellos que no sabían bien de qué se trataba, los ejemplos, los tipos de inyección SQL que podían existir. Y que es un problema grave. Hoy en día no se admite una aplicación que tenga este problema de seguridad. Ya es un problema muy conocido, muy documentado, muy averiguado y que una aplicación no puede tener este problema de seguridad. ¿Y cómo solventamos este problema de seguridad? Cuando yo quiero hacer, por ejemplo, una consulta con filtros, necesito pasarles datos para filtrar, para ordenar y hacer otras operaciones. En este caso vamos a usar en C, con la librería de MySQL, lo que son las Prepared Statements o sentencias preparadas, ¿sí? Este es el código que habíamos visto la vez pasada, ¿sí? Por si lo quieren repasar. Era un código bastante sencillo, ¿sí? Vamos a ver ahora este código, ¿sí? Vamos a ir, ¿sí? El código yo ya lo tengo programado, lo tengo escrito. ¿Por qué razón? ¿Sí? Generalmente a mí siempre me gusta más ir programando, ir realizando el código junto a ustedes. A medida que ustedes ven el video, yo voy haciendo el código y voy explicando todo lo que yo voy escribiendo. Pero ahora no lo realicé de esta manera, ¿por qué? Lo que son las sentencias preparadas, este tema es bastante complejo, ¿sí? Es complicado. Así que no se sientan por ahí frustrados o no se desesperen, digamos, si no entienden el tema de la primera. Si, digamos, si le hace falta repasar el video, verlos muchas veces, retroceder, buscar en internet si les hace falta, digamos, más aclaración sobre algún tema en particular, no duden en hacerlo, ya que realmente es mucho más código del que venimos acostumbrados a realizar. Por ejemplo, este es un código sencillo, ¿sí? Digamos, no era muy complicado a mi entender de interpretar, ¿sí? Ahora, todo este código que vemos acá es complejo, bastante complejo, y quizás dependiendo de sus necesidades, de cómo ustedes van a realizar la aplicación, de las consultas que tengan que hacer, como digo, cada programa, cada código, cada aplicación es un mundo. Yo les estoy mostrando a veces casos didácticos, casos para enseñarles, pero en la vida real las consultas son muy grandes y cada persona tiene, digamos, diferentes necesidades. Entonces a cada uno le va a surgir diferentes dudas o consultas. Y como digo, este tema es complicado. Entonces no quería perder tanto tiempo programando a medida que les voy explicando, sino ya tener el código e ir explicando paso a paso qué hace cada una de las líneas, ¿sí? Como digo, repito,
Es un tema complicado, ¿sí? Presten mucha atención al video. Si les hace falta, digamos, volver para atrás el video o reverlo varias veces, lo hacen, ¿sí? Este código está bastante similar a lo que es la documentación de la librería MySQL de C. De la documentación ya vamos a hablar casi sobre el final del video, ya que es algo importante, ¿sí? Yo muchas veces estos temas, ¿sí? Todavía no empezamos a ver lo que es sentencia preparada, pero los quiero preparar antes, digamos, darle como una especie de sermón, digamos, para que se preparen, ¿sí? Estos temas, la mayoría de temas complicados o complejos, o incluso a veces temas sencillos, que yo los vi hace mucho tiempo y no los recuerdo, yo estos temas muchos no los sé, ¿sí? Los aprendo junto a ustedes muchas veces. Entonces lo que yo generalmente hago, yo estoy bastante acostumbrado a leer las documentaciones oficiales, en este caso por ejemplo de la librería MySQL. Entonces lo que yo hago para preparar los videos es ir a la documentación y traducirles a ustedes a un nivel mucho más sencillo, entendible por ustedes, lo que es los temas, el tema que corresponde al video. Entonces, como digo, tema de documentación, ya vamos a hablar un poquito sobre el final del video, que es muy importante y que se acostumbren ustedes también a trabajar con documentación. Bien, vamos a comenzar. También otra aclaración es que este programa no está modularizado, ¿sí? Ya era añadirle una complejidad mucho mayor, digamos, de la que digamos, yo quería al programa, además de la complejidad de las sentencias preparadas, modularizar todo este programa, ya que existen varias maneras de modularizar el programa, así que no quería, digamos, realmente agregarle más complejidad. Al que se anime, y realmente lo invito a que se animen a modularizar este programa si realmente, digamos, lo quieren hacer así, más reutilizable y realmente quieren realizar un programa mucho más complejo, ¿sí? Para también quieran practicar los conceptos que ya vimos. Bien, acá tenemos una sección, bueno, esto es lo que ya conocíamos, que era el conectar. El conectar era una función que ya vimos para cómo trabajaba, que era simplemente la conexión a base de datos, y eso sigue igual. Para cualquier, digamos, operación que queramos hacer sobre la base de datos, sí o sí tenemos que hacer la conexión sobre a qué base de datos queremos ejecutar la sentencia preparada. Todas las variables que tenemos acá declaradas las vamos a ir viendo a medida que vayamos trabajando, ¿sí? Bien. Primero, obviamente, hay que entender qué es una sentencia preparada. La sentencia preparada, a diferencia de lo que nosotros veníamos viendo de una sentencia simple en una cadena de caracteres que la ejecutábamos sobre el motor de base de datos, una sentencia preparada es eso, es una sentencia que yo la tengo preparada previamente para ejecutarla tantas veces como yo requiera. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero no es lo mismo que vimos en los videos anteriores. La diferencia de las sentencias preparadas es que generalmente estas sentencias preparadas están más optimizadas, ¿sí? Pero nosotros no vamos a ver el tema de la optimización, el rendimiento, digamos. Lo que sí vamos a ver es que estas sentencias preparadas pueden recibir parámetros. Yo puedo parametrizar las sentencias preparadas. ¿Qué es esto? Aplicar filtros, por ejemplo, ¿sí? Nosotros en el último video vimos que yo para hacer un select podía hacer un where, tanto, digamos, condiciones como yo quería. En este caso nosotros, digamos, yo quería filtrar por un ID, por ejemplo, obtener los usuarios que tengan un ID tanto. Pero yo en algunas situaciones, este ID puede valer 1, puede valer 2, puede valer 3, puede valer el valor que yo necesite, digamos, en algún momento determinado, ¿sí? La sentencia preparada es preparar estas sentencias con esos parámetros. Por ejemplo, si yo tuviera, digamos, acá otro parámetro que quisiera filtrar por otro, por ejemplo, el nombre, yo pondría algo así, ¿sí? En las sentencias preparadas, aquellos campos que son parametrizados, digamos, que van a recibir un valor no en este momento, sino cuando yo ejecute la sentencia preparada, se ponen con un signo de interrogación, ¿sí? O signo de pregunta cerrado. Entonces, como tantos filtros, tantos parámetros quiera tener yo en mi consulta, yo voy a agregar estos signos de pregunta, ¿sí? Yo digo, ID es igual a algo que no conozco todavía, y nombre es igual a algo que todavía no conozco. Estos parámetros tienen un orden, ¿sí? Cuando nosotros vayamos a ver después cómo asociar estos parámetros, este va a ser el parámetro 1, este va a ser el parámetro 2, y así sucesivamente, por más que acá no le estemos indicando nada extra, ni ningún número extra, ¿sí?
Pero hay que entender que estos parámetros tienen un orden definido. Bien, vamos a borrar esto ya que lo vamos a dejar como estaba originalmente. Vamos a empezar a ver el código. Acá tenemos la conexión a la base de datos, que era lo que ya veníamos viendo. Esto me devolvía un entero, 1, 0, 0 si realmente se había conectado bien a la base de datos y un 1 si había ocurrido un error. Entonces yo por eso después hacía una negación. Si, digamos, no hubo ningún error de conexión, voy por el if y ejecuto todo lo que tengo que ejecutar, ya que sé de antemano que la conexión a la base de datos fue exitosa. Y a partir de acá comienza lo que es el código de las sentencias preparadas, que es bastante diferente al código que habíamos visto anteriormente. Todo este código va a estar en la carpeta que venimos trabajando con todos los códigos. Este código se llama base datos-preparestatement.c. Lo pueden ver, este código está comentado por si, digamos, quieren, por ahí se olvidan o no quieren rever el video, van viendo los comentarios, ¿sí? Bien, lo que vamos a hacer acá es inicializar primero la prepare statement. ¿Qué es esto de inicializar? Lo que tenemos que hacer primero es inicializar, como dije, un gestor o esta variable que es de tipo MySQL STMT, ¿sí? MySQL Statement, la abreviatura, es una variable puntero que me va a gestionar todas las sentencias preparadas. En este caso vamos a ejecutar una sola, pero muchas veces por ahí podemos ejecutar varias sentencias preparadas. Entonces, este es como un gestor de sentencia preparada, ¿sí? Es en donde nosotros, por ejemplo, vamos a asociar los parámetros, vamos a recuperar lo que, digamos, la consulta que hicimos, todas las operaciones. A partir de ahora, todas las operaciones con sentencias preparadas, tenemos que manejarnos con esto. Ya no nos manejamos con la conexión, sino que nos manejamos con STMT o el nombre que ustedes hayan puesto, que es el gestor de sentencias preparadas. Lo que pregunto es si ese SMT fue distinto de nulo, que es lo mismo que poner la variable por sí sola. Recuerden que el null es como un falso. Entonces, si esto es distinto de null, es porque la inicialización de la sentencia preparada fue exitosa. Entonces, seguimos con nuestro código. Una vez que nosotros inicializamos este gestor de las sentencias preparadas, tenemos que preparar, ¿sí? Valga la redundancia, la sentencia que nosotros queremos ejecutar, que es esta que yo la definí acá como un macro. Ustedes la podrían definir, por ejemplo, una variable de tipo cadena. Yo la definí así, como digo, para seguir un poco la parte de la documentación, ¿sí? Esta macro se llama consulta por ID. Entonces, lo que yo digo es, uso esta función que se llama MySQL Statement Prepare, que va a recibir, como digo, a partir de ahora siempre nos manejamos con esta variable gestora, ¿sí? Esta variable le paso y después como segundo parámetro le paso la sentencia preparada que yo quiero ejecutar. Y como tercer parámetro va la longitud de esta sentencia preparada, que es nada más y nada menos que un strlen, ¿sí? Es como la cantidad de caracteres que tiene esa sentencia preparada. Esto, si se fijan, lo puse dentro de un if, ya que esto me devuelve un código de error, parecido a lo que hacíamos acá con el error, ¿sí? Si esto es 0, está todo ok. Si es distinto de 0, digamos, algo pasó. Entonces yo lo niego, digo, si no hubo un error en la preparación de la sentencia, sigo con el código, ¿sí? Acá abajo, si se fijan, están todos los printf de los errores. Pero bueno, nosotros vamos a ir viendo por el camino del éxito. A partir de acá, el camino se pone un poco pesado, ¿sí? Se pone un poco tortuoso, ya que se empieza a complejizar un poco la cosa porque tenemos que empezar a ver cómo se asocian los parámetros, ¿sí? En este caso tenemos un solo parámetro, ¿sí? Pero como C es un lenguaje complicado, y por eso muchos detestan u odian C, porque realmente C es muy complejo, ¿sí? Estas cosas, como van a ver en otros lenguajes de programación, es muy sencillo hacerlo, incluso en 2-3 líneas está hecho. Miren cuántas líneas tenemos nosotros, como más de 100 líneas, ¿sí? Porque realmente las cosas en C son complejas, son casi a un nivel muy bajo. Bien, lo que tenemos que hacer ahora es bindear, ¿sí? De la traducción en inglés es asociar los parámetros que yo quiero pasarle a mi sentencia preparada. Bien, ¿cómo se hace esto? Nosotros tenemos que tener un vector, en este caso yo lo llamé bind, que es de asociación, que es de tipo MySQL bind, ¿sí? Tenemos dos vectores en este caso, ya vamos a ver para qué se usa el otro después. En este caso es un bind.
Y es un vector de, digamos, un solo lugar. ¿Por qué? Porque en mi consulta solamente le estoy pasando un filtro. Si yo tuviera 2, 3 filtros, por ejemplo, voy a tener un vector de 2 o 3 posiciones. Entonces mi vector bind va a ser de tamaño 1, 2, n, ¿sí? Siendo n la cantidad de filtros o de parámetros que reciba mi consulta. ¿Bien? Como digo, no necesariamente son filtros, porque a veces en los insert no les pasamos filtros, sino que directamente le pasamos los valores que queremos insertar. Por eso me desligo un poco de la palabra filtro, sino de parámetros. Entonces, como en este caso solamente es 1, lo que tenemos que hacer es cargar este vector de parámetros, ¿sí? O setearlo. Tenemos que configurarlo en realidad, ¿sí? ¿Qué es configurar? Es decirle, ¿qué tipo de dato es ese parámetro? ¿Qué valores se espera? ¿O sobre qué variable yo voy a guardar ese valor para después, digamos, cuando la consulta se ejecute, de dónde va a tomar el valor del filtro o del parámetro? Y otras configuraciones extras que tienen muchas, que la documentación salen, pero acá no la vamos a ver. Bien, lo primero que tenemos que hacer es un memset. ¿Qué es este memset? Tómenlo, no lo voy a explicar muy en detalle, yo incluso no lo entiendo yo a un nivel, digamos, detallado, sino que simplemente tómenlo como es una inicialización del vector bind, ¿sí? Como que lo vamos a inicializar todo en cero, algo así, ¿sí? Tiene que estar, ¿sí? Porque la documentación nos dice que tiene que estar. A partir de ahora hay que configurar este parámetro. Si se fijan, estoy configurando el bind 0, es decir, el primer parámetro. El primer parámetro que yo estoy por pasar a la consulta hay que configurar, ¿sí? Este es un vector de registros. En su momento en el curso vimos lo que era un vector de registro y lo que era un registro, ¿sí? El struct. Entonces lo que yo le digo es, bueno, voy a configurar ciertas cosas. Por ejemplo, ¿de qué tipo de dato es este parámetro? ¿Sí? Este tipo de dato va a ser un MySQL type long. ¿De dónde saco este tipo? De la documentación, ¿sí? Vamos viendo un poquito más la documentación. Si se fijan, este link de la documentación está en la descripción. De todas maneras, como digo, está en la documentación. Está en el link de la descripción del video, perdón, el link a la documentación. Sin embargo, la vamos a ver después sobre el final del video, que seguramente vamos a dividir este video en dos partes, ¿sí? Porque no quiero que este video se haga extremadamente largo. Bien. Si se fijan, nosotros vamos a lo que es la interfaz C API Prepare Statement Interface, ¿sí? Vamos a movernos un poco sobre la documentación. Ya, como digo, más adelante la vamos a explicar más detallada. Quiero llegar a la parte de los tipos de datos. Si se fijan, acá tenemos una tablita. En realidad tenemos una tablita de tipo de datos de entrada y tipo de datos de salida. Vamos a ver los tipos de datos de entrada, que son los parámetros. Si se fijan, acá tenemos el MySQL type long, que corresponde a un int, ¿sí? Y esto se convierte en SQL a un tipo de dato int de SQL, ¿sí? Bien. Entonces, este tipo de dato, el primero, el ID, es un entero. Bien. Después, este concepto necesito que lo entiendan perfectamente, ya que es la clave del prepare statement, que es desde qué variable o desde qué lugar de la memoria voy a recibir ese valor, ¿sí? Y ese lugar de la memoria no es nada más ni nada menos que una variable, ¿sí? Es decir, cuando yo quiera filtrar, en este caso, quiero filtrar por ID, yo no le voy a pasar directamente el ID a la consulta, ¿sí? Sino que yo ese ID se lo voy a pasar a una variable. Y la prepare statement va a tomar el valor del ID de esa variable, de ese lugar de memoria, ¿sí? Entonces lo que se le pasa es una referencia al lugar de memoria donde yo voy a ir seteando por ese filtro, digamos, ¿sí? Como digo, tómese su tiempo para entender bien esto. Espero que haber sido claro. Es un lugar de la memoria del cual el prepare statement va a tomar el valor y lo va a poner acá, ¿sí? Yo voy a tener, si se fijan acá abajo, ¿sí? Uy, todavía no llegué, esto no quería hacerlo, bien. Pero acá si se fijan, yo estoy seteando id igual a 1. Entonces yo estoy guardando en ese lugar de memoria. Perdón, acá no sé qué hice. Voy a cerrar esto. Entonces, yo lo que hice es setear en ese lugar de la memoria un 1. Y la sentencia preparada va a ir a ese lugar de memoria, va a leer qué hay ahí, ¿sí? Va a sacar el 1 y ese 1 lo va a ir a poner acá. ¿Sí? Bien. Esto se setea, se castea a un puntero char, digamos, porque la documentación me dice que se tiene que, digamos,
para indistinguir, ¿sí? Para que sea indistinto para cualquier tipo de dato, hay que, como una variable de cadena puede almacenar cualquier dato, ¿sí? A caracteres alfanuméricos, lo que me dice la documentación es que esto lo castiguemos a un puntero a char, ¿sí? Y le paso obviamente, como digo, la dirección de memoria. ¿Por qué? Porque este campo espera la dirección de memoria de donde yo voy a posicionar, donde yo voy a colocar ese valor, ¿sí? El buffer es un puntero a esa dirección de memoria. Después un isNull. El isNull no les voy a explicar mucho, pero lo que quiere decir es que cuando yo seté este isNull con 1, lo que quiere decir que en ese campo va a poner un nulo, ¿sí? Es decir, va a obviar lo que haya en el buffer y directamente va a poner el nulo de SQL, ¿sí? Es un valor booleano. En este campo yo nunca voy a poner un nulo, entonces directamente lo seteo en 0. Pero esto puede ser dinámico. Pueden poner una variable acá que en determinados momentos valga 1 y en otros momentos valga 0. No me quiero detener mucho en esto, ¿sí? Ya que no es tan importante para el video. Y el length, este length solamente se usa cuando yo estoy pasando parámetros de tipo cadena, ¿sí? Le tengo que indicar el tamaño de la cadena, el tamaño del buffer de la cadena, ¿sí? Bien. Vamos a parar el video en esta ocasión, en este punto exacto, así no se hace de extremadamente largo. Y voy a continuar explicando en el mismo punto donde nos detuvimos, en la segunda parte de este video que va a estar a continuación de este, por supuesto.